Agradecemos la presencia también de los compañeros que nos acompañan en este día. Les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa. Como ustedes saben, en el mes de febrero varios sindicatos hemos emplazado a las diferentes instituciones de educación superior por un incremento de salario suficiente, por un incremento de salario que resarza un rezago salarial que tenemos desde hace varios años. Vamos a establecer en esta conferencia de prensa un diálogo con todos ustedes. Estaremos abiertos a las preguntas que ustedes nos pudiesen hacer. En el caso del CITUAM tenemos el emplazamiento para el día 1 de febrero de este año. Hemos tenido charlas de negociación. A la fecha no tenemos respuesta en términos de salario. Hemos discutido algunos temas de contrato colectivo, algunos temas de violaciones al contrato colectivo y tenemos establecido una fecha máxima de entrega de propuesta salarial y un paquete económico para el día 19 de enero. Entonces estamos a la espera de que nos entreguen el paquete económico para poder discutirlo, analizarlo con nuestros compañeros trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de base, y estaríamos dando una respuesta en lo inmediato. Queremos comentarles nada más que el día de hoy tenemos una plenaria de negociación nuevamente en la Rectoría General, y el día de mañana el sindicato tiene una movilización a la Rectoría General también a partir de las 4 de la tarde, que saldrá de la unidad Xochimilco a la unidad Rectoría, y queremos invitarlos a todos ustedes y queremos invitarlos también a todos nuestros sindicatos y organizaciones fraternas, y estaremos el día de mañana discutiendo lo que nos reste de las discusiones de contrato colectivo y el emplazamiento por violaciones. Y ayer tuvimos una reunión con el Tribunal Federal para exponerle que tenemos tiempos acotados para que la universidad nos presente las propuestas salariales y el paquete económico. Entonces, la universidad se comprometió que entre el día de hoy, mañana, antes quizá del 19, nos haga llegar el paquete económico. Esperemos que así sea para que tengamos el tiempo suficiente de discutirlo. Les damos la más cordial bienvenida, les hacemos estas invitaciones, compartimos esta información, y saludo a cada uno de nuestros compañeros y compañeras secretarias generales de los sindicatos fraternos. Le daremos la palabra al compañero Carlos Guillén de SUTIP. Varios sindicatos se están emplazando a huelga por revisiones salariales, revisiones contractuales, o en el caso de nuestros compañeros del sector cultura, por revisiones de sus convenios de prestaciones. Y aquí habría que tal vez empezar aclarando que uno de los aspectos que hemos venido planteando es que rechazar se nos hace de trabajadores del apartado A, del apartado B, o incluso de otros marcos normativos laborales en los cuales se nos divide como si fuéramos diferentes. Trabajadores somos todos y queremos plantear eso. Exigimos un respeto igual a todos los trabajadores. Algunos de los sindicatos están emplazando a huelga de una manera ya muy inmediata para el 1 de febrero. Otros son en fechas posteriores, 2 hasta el 18 de febrero, hasta marzo algunos. Los emplazamientos más cercanos, bueno, los inmediatos son, además de, ya se ha mencionado, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, está el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma Chapingo, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana, está el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres,
que no son parte de nuestra coordinadora de ascenso de SIC, pero son parte del mismo sector. Y así hay una serie de sindicatos que están emplazando. Los motivos, además de la parte salarial y de las reivindicaciones contractuales, se van a presentar precisamente en el boletín de prensa que van a leer los compañeros, la Leticia y el compañero Lorenzo. Pero sí quisiéramos además agradecer la presencia de varios compañeros dirigentes sindicales. Están hoy con nosotros, lo cual no quiere decir que sean los únicos sindicatos que están en conflicto y en lucha. Está el Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que le damos la más cordial bienvenida. Está el Sindicato Nacional de Restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos acompaña también el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Está el Sindicato Nacional de Cultura. Está el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, el Sindicato Independiente de Trabajadores de los Institutos Nacionales de Salud, espero haber dicho bien el nombre. Está el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Está la Asociación Representativa de Trabajadores de Cultura, Artes 22, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México. Si me faltó alguno, me perdonan. Perdón. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Creo que ahora sí son todos. Y por supuesto también nos acompaña una representación de la sección, de la heroica sección 22 Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta amplitud muestra la amplitud precisamente de los trabajadores del conocimiento. Hay trabajadores de instituciones de cultura, de centros de investigación, de universidades, y en el caso de los compañeros de la CENTE, de la educación en todos sus niveles. Pasaríamos entonces a dar la lectura al boletín. Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, por sus siglas CENCHESIC, informa sobre los emplazamientos a huelga de diversos sindicatos por revisión de sus salarios, contratos colectivos o convenios de prestaciones. Estos procesos coinciden principalmente en los siguientes puntos. Exigimos ampliar el presupuesto a todas las instituciones que conforman el área del conocimiento, como las universidades públicas, la educación superior, los centros de investigación y, en general, a todos los espacios relacionados con la cultura. Ello con la finalidad de cumplir con las funciones sustantivas para las que fueron creados, mantener y acrecentar todos los espacios pertinentes al rubro del conocimiento, como lo es el equipamiento de laboratorios utilizando tecnología de punta, así como el mantenimiento de la red de laboratorios científicos de alta especialidad, aulas dignas, así como el equipamiento para uso de las TICs, implementos necesarios para el buen funcionamiento, mantener en óptimas condiciones los espacios y foros culturales, así como la creación de los espacios necesarios. La riqueza histórica y cultural de nuestro país es enorme y muchos quisieran tenerla. Nuestra generación tiene el deber moral y ético de conservarla y difundirla. Nuestra demanda de presupuesto suficiente para alcanzar las metas del sector del conocimiento no busca únicamente tener una matrícula elevada de estudiantes en las universidades y educación superior, o abaratar costos en las salas de arte, teatros o museos, mucho menos considerar que los centros e institutos de investigación son caros o innecesarios. La prioridad reside en el tipo de país que queremos para la siguiente generación de mexicanos. Deseamos un país con independencia alimentaria y tecnológica. Nos merecemos un país con investigación básica, misma que permita generar su propia tecnología gracias a la investigación aplicada en todos los campos posibles del quehacer humano. Para hacer posible esto, es necesario aumentar el presupuesto al sector del conocimiento, un aumento que sea dirigido directamente a estas prioridades mencionadas, pues como lo anota la MUIES, el sector universitario no existe una política salarial y presupuestal para estas instituciones, existiendo un déficit presupuestal acumulado desde el 2018 que ronda los 54.400 millones de pesos.
Lo dramático del caso es que un déficit no solo es el mantenimiento de la infraestructura, investigación y salarios considerados desde aquel año. En ningún momento se está considerando el aumento en investigación básica y aplicada y sus proyectos específicos. Tampoco se considera el aumento en infraestructura. Respecto a salarios, lo que tenemos son profesores e investigadores precarizados, ausencia de salarios dignos y suficientes para cubrir los gastos académicos, investigadores, trabajadores de apoyo y especialistas, ya que con los aumentos al salario mínimo general, en muchos de nuestros centros de trabajo encontramos que las categorías tabulares más bajas ya se fueron rebasadas por el salario mínimo general, lo que ocurre ya en varias instituciones, donde los trabajadores están ganando menos que el salario mínimo general, afectando su derecho a la jubilación, aportes a las afores y a los créditos de vivienda. Hoy se reconoce que más de 150,000 trabajadores al servicio del Estado se encuentran percibiendo un salario menor al salario mínimo general. Ante esta problemática, los responsables de las dependencias no ofrecen solución alguna, no hay plan, no hay fecha. De esta manera, el Estado mexicano se convierte en el principal violador de sus propias leyes en materia laboral, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, establece la obligatoriedad para los patrones, incluido el Estado mexicano, de que el salario debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas trabajadoras. Como se puede observar, este mandato es de cumplimiento inmediato y no debe de estar condicionado a discrecionalidades administrativas o presupuestales. La persistencia de salarios por debajo del salario mínimo general no es un problema técnico, es un incumplimiento constitucional imputable al Estado mexicano, que compromete la legalidad del ejercicio del gasto público. Cualquier patrón que incurra en ello está violando la ley. Del aumento del salario mínimo general. Por el contrario, deseamos que aumente mucho más, pero también que se aumenten los salarios contractuales en la misma medida. De no hacerlo, se generan problemas estructurales, ya que muchos de los salarios profesionales respecto del salario mínimo general, la diferencia que mantienen es mínima, y en las categorías tabulares más elevadas, la diferencia con el salario mínimo general cada vez es más estrecha, desincentivando el estudio en los jóvenes por la falta de movilidad social al terminar una carrera. Por otra parte, en los profesores investigadores y especialistas de todo tipo se provoca migración y fuga de personal altamente capacitado a otros países que les ofrecen mejores condiciones de vida, lo que resulta en una pérdida económica, científica y cultural para el Estado mexicano, mismo que invirtió durante años en gastos formativos, utilizando toda la infraestructura existente para lograr su consolidación y finalmente se traslade este investigador a otro país donde aplicará y desarrollará todos sus conocimientos. Es decir, estamos perdiendo a lo mejor de nuestro país, se lo estamos vendiendo en ganga al extranjero, porque ellos lo único que están pagando es un salario adecuado. Cada investigador que migra resulta ser una ganga para el país receptor, pues lo único que invierte es en un salario digno que en México se le negó, debilitando la planta intelectual que se formó durante mucho tiempo en nuestras instituciones, deteniendo con ello el avance científico, provocando dependencia tecnológica crónica en todo nuestro país. Esta situación es bastante grave. El no tener recursos suficientes para las instituciones de investigación está provocando que no haya un recambio generacional. Sabemos de instituciones que en menos de 5 años no van a tener investigadores de alto nivel porque se están jubilando. La planta de investigadores ya envejeció y no tenemos un recambio porque no ha habido incentivo económico. No hay recursos para estas instituciones de investigación. Los laboratorios están quedando obsoletos porque la tecnología sigue avanzando y los recursos que se destinan para ello no son suficientes. Es de vital importancia que aumenten los recursos para que las instituciones del conocimiento cumplan con las funciones para las que fueron creadas. Limitar el presupuesto en centros e institutos de conocimiento es el inicio de la desaparición de estos espacios del conocimiento.
pues al carecer de los insumos necesarios para su adecuado desempeño, inicia su mal funcionamiento y con ello el discurso falaz de falta de resultados o de que no es necesario su funcionamiento, tal como está sucediendo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, que lo están asfixiando, ya no tiene recursos, cada año se los limitan más. Ya sucedió con el INCA Rural, que ya lo están liquidando en estos días. Y para no ir más lejos, hace unos días en el Instituto Nacional de Zonas Áridas, que fue extinguido mediante un decreto el 2 de diciembre de 2025, tras 55 años de operación y debido a la falta de presupuesto. Cerrar una institución dedicada a la educación, ciencia o cultura es fruto de la ceguera intelectual, falta de planeación a largo plazo y ausencia de proyecto de país. Otra problemática recurrente en los centros e institutos del conocimiento es el hostigamiento laboral, que se ha vuelto parte estructural del sistema administrativo gubernamental para terminar en rescisiones de contrato y posteriormente ingresar personal de manera fuera de norma, personal que va a estar prácticamente agradecido con esos que los están ingresando porque no pasaron el procedimiento, no pasaron los filtros. Entonces simplemente es el amiguismo que les abre los espacios. Eso en deterioro de la investigación, de la cultura, del conocimiento, que debe de ser el punto central. El ingresar de manera eventual, sin seguridad social, sin identidad institucional, contrataciones no dignas y dando lugar al trabajo precario y al servilismo de por medio. Aumentar el presupuesto al sector conocimiento también permite trabajar hacia la recuperación del tejido social, pues la violencia que se vive actualmente en varias regiones del país es el fruto de una sociedad incapaz de dar cauce a las capacidades cognitivas, artísticas y físicas de los jóvenes. Solo con una correcta educación ofrecida por los diferentes especialistas en espacios adecuados, con la garantía de un salario digno en el futuro, se puede salir de la actual espiral de delincuencia presente en nuestra sociedad. Por ello, se debe garantizar los recursos económicos para el mantenimiento de escuelas, universidades, centros de investigación, zonas arqueológicas y museos, así como también llevar la regularización de plazas en los diferentes centros e institutos del conocimiento. De no hacerlo, es poner en riesgo el futuro y viabilidad del desarrollo científico, técnico y cultural de nuestro país. En Censursic instamos a los actores gubernamentales involucrados para aumentar el presupuesto a los trabajadores del conocimiento y sus instituciones, así como el cese inmediato del hostigamiento a los trabajadores y trabajadoras que piensan diferente que sus administraciones. Los puntos mencionados están presentes en cada uno de los emplazamientos a huelga de nuestros sindicatos. Negar una respuesta adecuada por parte de las administraciones no solo afecta a las y los trabajadores, sino al país, al afectar tareas fundamentales de educación superior, investigación y cultura. Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura. Muchas gracias. Los salarios mínimos en el país. Ya lo comentaba el compañero Lorenzo, no estamos en contra de que se incremente el salario mínimo, es justicia para los trabajadores de este país. Entonces tenemos, para remarcar nada más, en 2019 se incrementó 16.2, son los datos que tenemos, en el 2020 se incrementó el 20%, en el 2021 el 15%, en el 2022 22%, en el 2023 el 20%, en el 2024 el 20%, en el 2025 el 12% y en el 2026 se incrementó un 13% a partir del 1 de enero. Esto es un total de 138.2% de incremento en los salarios mínimos. Sí, en cambio, en el caso particular del agua, no te explicarán algunos compañeros del caso particular de cada sindicato. 2019 se incrementó 3.35%, en 2020 3.4%, en el 2021 4%, en el 2022 3.5%, en el 2023 4%,
en el 2024 4%, en el 2025 4% y en el 2026 está por conocerse, aunque sabemos que la propuesta aceptada por los compañeros del Estunan fue el 4%. Esto hace poco más, si es que nos llegan a otorgar el 30%, el 4% sería el 30.25%. ¿Cuál es el problema? En el caso del agua, sí, tenemos, por ejemplo, en el rango 1 hay salarios en el nivel A que son de 8.964, en el nivel B son 9.157.63, en el nivel C son 9.355.43, en el rango 2 de nuestro tabulador, en el nivel A está 9.363. Identificamos en el caso del agua que o ya se alcanzó o ya se está rebasando 9 puestos del tabulador, en este caso del situado. Y contextualizamos solamente desde el mes de mayo, nosotros firmamos un acuerdo para que la UAM buscara el recurso porque advertíamos que venía la revisión salarial y contractual para el 2026 y signamos un acuerdo 04-2025, le llamamos nosotros, en donde había un compromiso de gestionar el recurso necesario. De agosto al mes de octubre se estuvo insistiendo en diferentes oficios a Presidencia de la República, a la SED, a Hacienda y a la Cámara de Diputados que era necesario que se pusiera atención porque venían las revisiones salariales y contractuales de varios sindicatos. Entonces solicitamos citas de audiencia, de diálogo, y en 2 ocasiones solamente pudimos platicar este tema a nombre de CITUAM y a nombre de la CENSOCIC, y varios compañeros presentaron sus demandas en particular, donde se establecía que era necesario incrementar el presupuesto a las universidades, el rezago salarial de los trabajadores de base, entre otras cosas, el tema de infraestructura, en fin. Entonces, contextualizamos este tema porque es necesario que lo que ya decíamos los meses anteriores del año pasado, tenemos salarios muy altos de los funcionarios y personal de confianza. Simplemente para poner un ejemplo, en el caso de la UAM, un director administrativo gana en el nivel A 34.442 y es un dato del 2024. Entonces, ayer lo comentábamos en el tribunal, hay una gran diferencia abismal entre los salarios del personal de confianza y el personal de base. Dejamos este dato nada más porque es importante mencionar que hay una falta de distribución del presupuesto para los trabajadores de cada institución. Le vamos a ceder la palabra al compañero Lorenzo, que es otro de los sindicatos. Tenemos un emplazamiento de 22% de incremento salarial porque, como ya lo acaba de expresar el compañero Arturo León, efectivamente hay un aumento terrible, una disparidad terrible entre lo que es el salario mínimo y un salario de académico término medio. Estábamos considerando que hoy en día un investigador especializado que estudió durante 20 años aproximadamente está percibiendo 3 salarios mínimos, lo cual es un total desincentivamiento para los jóvenes. Un joven que ve a su profesor que no le alcanza ni para mantener a su familia no puede tener incentivo para seguir una carrera. Es decir, estamos teniendo un problema estructural fuerte. Nuestro emplazamiento también está solicitando un bono anual de 30,000 pesos para resarcir esa pérdida del poder adquisitivo, lo cual es una cosa realmente mínima si se considera esos 30,000 pesos a lo largo de todo el año. Es una cantidad irrisoria lo que se está solicitando, pero ni así las autoridades lo consideran. También tenemos por ahí el problema del hostigamiento. Tenemos el problema del ingreso de personal que no está pasando los filtros, como indiqué hace un momento. Nosotros tenemos una comisión mixta para ingreso de personal y resulta que la administración está contratando profesores como investigadores sin pasar estos filtros. Y lo que sabemos es que
Pues soy Roberto Ramírez del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México para exponerles que pues nosotros estamos con un emplazamiento para el 2 de febrero a las 3 de la tarde. Estamos pidiendo el 11% de aumento a salario, pues con la misma problemática que tenemos prácticamente todos los sectores educativos, ciencia y cultura. Llevamos mucho tiempo en el que no nos toman en cuenta para el incremento salarial respecto al salario mínimo. Con base en ello trabajamos desde 2018 para lograr incrementar un poco más y fortalecer nuestro contrato colectivo, de tal manera que este año nuestra base se ve un poquito más unida, trabajamos de una manera más objetiva, solo teniendo en cuenta que pues buscamos un incremento y un beneficio colectivo. Sabemos que no es fácil, pero tenemos en cuenta que de igual manera como sucede en otras instituciones, sí existe presupuesto para abrir algún otro tipo de plazas temporales con sueldos que se van cerca de 2 hasta 3 veces lo que puede ganar un personal administrativo o académico, sin que haga ni siquiera funciones que son totalmente correspondidas. Por nuestra parte es todo por el momento, pues invitarlos a trabajar y seguir unidos. Efectivamente, como estamos aquí, a partir del 1 de enero del 2026, con el aumento del 13%, efectivamente no estamos en desacuerdo en ese aumento. El 100% de los trabajadores de la Secretaría de Cultura estamos por debajo del salario mínimo general. Somos 9 niveles y efectivamente el salario es 9.582.47 y nuestro nivel, el nivel más alto, que es 27 gana mensual 9.490.78. Nosotros tuvimos reunión el día lunes con la autoridad, efectivamente, para esto, pero eso fue desde el año pasado. El año pasado, los niveles 21, 22 y 23 ya les habían pactado el salario mínimo, pero lo que hizo la Secretaría de Cultura es tomar la compensación garantizada del trabajador. Si el nivel 21 tenía una compensación de 1.421 pesos, agarraron 800 pesos para ponérselos a su 07, ¿no? Para que les diera el total de los 8.364 pesos que en ese momento, en el 2025, era el salario mínimo general. Estos 3 niveles, 21, 22 y 23, pues tienen efectivamente lo mismo, y nosotros decíamos que pues ya sería ya ni siquiera para hacer un escalafón. Ellos dicen que no. Efectivamente sí es un grave error, porque efectivamente nadie puede ganar por bajar el salario mínimo, y menos efectivamente que la Secretaría de Cultura haya tomado el dinero y que con nuestro propio dinero nos estemos pagando ese aumento que ellos deberían de estar dando, ¿no? Si nosotros como sindicato de cultura hemos estado llevando esta lucha desde el año pasado, todo el año, y en octubre empezamos a hacer, seguimos ahorita con esto. El día 26 de enero tenemos una conferencia de prensa fuera de las instalaciones de la Secretaría de Cultura para dar a conocer todo esto, porque la autoridad lo que dice es que ellos no tienen dinero, que Hacienda está buscando, que no somos los únicos, que hay 150,000 plazas que están por debajo del salario mínimo, y que Hacienda está viendo cómo resarcir eso para que no, pero eso no va a ser cuando venga la política salarial, que sabemos que es el 4%, sería antes. La política salarial siempre nos llega en julio, ellas dicen que sería antes, y como sindicato les comentábamos, y a los compañeros que les están quitando su dinero, que les tomaron de la compensación garantizada, ustedes se los van a dar como retroactivo, pues ellos no saben nada. Obviamente, como dicen, se echan la bolita. Así vamos a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda nos comenta que nuestro patrón es la Secretaría de Cultura. Venimos a la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Cultura dice que Hacienda efectivamente tampoco tiene. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos efectivamente en la lucha, estaremos, agradecemos de verdad este espacio, y entonces estaremos también
conjunto con ustedes, con todos los sindicatos fraternos, para este tema del salario, porque la verdad es que sí es anticonstitucional habernos hecho esto. Buenos días a todas y a todas. Ricardo Flores Bello, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Como ustedes se podrán dar cuenta, hay un punto que nos une a todas las organizaciones sindicales. Se hablaba hasta hace algunos años del viejo régimen y el nuevo régimen. Para los trabajadores que estamos organizados y somos trabajadores independientes, no ha habido diferencia de un viejo régimen o un nuevo régimen. En este momento tenemos un gobierno federal que habla sobre una política de humanismo social, pero en este momento lo que los trabajadores organizados nos hemos dado cuenta es que el neoliberalismo sigue cabalgando rampantemente por todo nuestro país. Lo que han mencionado los compañeros, lo que no pensamos que en un nuevo gobierno que se tenía como un gobierno de izquierda, tenemos nuevamente la posibilidad, los trabajadores, de seguir luchando por los derechos de cada uno de nosotros. Como se ha mencionado en todo el país, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Y aquí no ha cambiado por mucho la política que se ha tenido ante los trabajadores. Se nos criticaba a los sindicatos que cuando otorgábamos plazas lo hacíamos a nuestros familiares, a las amantes o a los amigos más cercanos. Pues esto se ha trasladado a las instituciones públicas, en los servidores públicos de mandos medios y superiores. Ahora ellos lo hacen desde la discrecionalidad de las contrataciones por servicios profesionales en cada una de nuestras unidades y en cada una de nuestras instituciones. La otra situación que también es muy importante resaltar es que en el caso del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, nosotros hemos tratado de hacer que la contradicción sea más evidente en el gobierno federal. Nosotros tenemos la capacidad de ingresos propios que hemos crecido año tras año a más del 12% de los ingresos que tenemos como ingresos propios. Y lo que hemos dicho todo el tiempo es que si quieren que entremos al plan neoliberal de producción, que reinviertan lo que nosotros estamos ganando en nuestras instituciones. Y la respuesta ha sido tajante: el dinero que ganen se va a Hacienda. Y no permiten que las instituciones públicas tengamos la reinversión de esos recursos para poder seguir creciendo y ser más productivos, y no para un grupo de personas que se ha caracterizado como una élite dorada dentro de las instituciones en los funcionarios públicos, sino que estos recursos se reinviertan para el beneficio del país y del pueblo de México. Esto es lo que nosotros estamos peleando y no nos ha sido permitido. Nosotros tenemos una planta de producción de radioisótopos, una planta de radiofármacos que sirven para enfermos de cáncer, y hemos estado luchando porque produzcamos el radioisótopo, porque en este momento solamente lo compramos del extranjero, lo envasamos y se va a los hospitales privados y públicos. Y desafortunadamente hemos tenido la discusión que esta producción debería de irse a las instituciones públicas, porque es el pueblo de México quien nos paga, y desafortunadamente se ha convertido en un negocio de particulares. Esto es lo que estamos discutiendo fuera de lo que, como ya todos nuestros compañeros han puesto sobre la mesa. Evidentemente una organización sindical nace y crece para el derecho de los trabajadores, pero también para el salario y el aumento salarial de los trabajadores. Hoy los salarios contractuales se encuentran muy por debajo de lo que son el aumento al salario mínimo, que reiteramos, este país debe de seguir aumentando el salario mínimo, porque hay muchos compañeros de jornales en el campo
que aún con este aumento de 131% todavía no alcanza la posibilidad de 2 canastas básicas. Hoy queremos nosotros que el salario contractual tenga este aumento de justicia que ha tenido el salario mínimo para todos los trabajadores en el país. Hoy lo que queremos, como se ha indicado, es que si las contrataciones en las instituciones públicas se den bajo los términos de sistemas de evaluación que sean y abran la posibilidad a todas las mexicanas y mexicanos que tengan la capacidad de contribuir por el pueblo de México y no por el dedazo de los funcionarios públicos en cada una de las instituciones. Hoy, nosotros, los trabajadores nucleares, queremos que se reinvierta en las instalaciones de los institutos de investigación, porque un pueblo que depende tecnológicamente del extranjero estará encadenado a la sumisión y a la falta de progreso para todas las mexicanas y mexicanos. Compañeros, reporteros de los medios de difusión, lo que queremos decir es lo siguiente. Hoy en México el neoliberalismo sigue cabalgando rampantemente. Una política pública que habla sobre resarcir el humanismo social es totalmente contradictorio con lo que está pasando dentro de las instituciones, donde los directivos y el personal de mando tiene la carta abierta para acosar laboralmente a las trabajadoras y a los trabajadores. Hoy requerimos del gobierno federal un diálogo social que no hemos podido establecer ni en la primera etapa de la cuarta transformación ni en la segunda etapa de la cuarta transformación, y seguimos esperando y seguiremos luchando como lo hicimos con el viejo régimen y con el nuevo régimen. Gracias a todas y a todos. Jesús Ortiz, de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Comisión de Relaciones de la CENTE. Bueno, pues estamos en este espacio, en primer lugar, para respaldar ampliamente, totalmente, los emplazamientos a huelga de nuestros compañeros de los sindicatos que forman parte de la CENSUECIC. Nos sumamos a las demandas de exigencia de salario. En la Coordinadora Nacional, ustedes saben que parte de nuestras demandas centrales, en una de ellas está el aumento salarial, y efectivamente ratificar lo que dijo nuestro compañero Ricardo. Tenemos muy claro en la Coordinadora Nacional que estamos en un gobierno de ya 7 años, que no hay transformación y que hemos caracterizado firmemente como de continuidad neoliberal, que estamos en un gobierno, en un periodo en el que hay discursos populistas, pero se gobiernan con leyes neoliberales. No hay una sola ley impuesta por el neoliberalismo, por el periodo anterior, que haya sido revocada en este periodo y que beneficie a los trabajadores. Nos dicen cotidianamente que no hay dinero para los salarios, para el aumento salarial. Nos dicen cotidianamente que no hay dinero para la salud, pero recientemente en la prensa salen notas que las AFORES cada año aumentan su plusvalía, que hay un acumulado de 141.766 millones de pesos, con una plusvalía de arriba de 1 millón de pesos en este 2025, superior en estos 28 años que han venido funcionando las AFORES. Es decir, el dinero de los trabajadores que administran los bancos, que administran las financieras, podrían servir, compañeras y compañeros, para el aumento del salario. La plusvalía que reciben estas empresas privadas podrían servir para otros beneficios para los trabajadores en este país, pero no, prefieren quedarse ahí. Entonces, en la CENTE hemos dicho que el discurso de primero los pobres, sí, lo hemos observado, primero los pobres, pero primero los pobres banqueros.
y eso se refleja, compañeros, en las políticas que vemos día a día. Entonces, desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, repetimos, ratificamos nuestro respaldo a los compañeros de la CESUECIC y también hacemos el llamado a seguir construyendo la siguiente etapa de movilización. En la Coordinadora Nacional decimos la siguiente etapa, que es la huelga nacional, y porque estamos convencidos que la movilización en las calles ha sido la única alternativa para defender derechos y para recuperar varios de los que nos han arrebatado. ¡Que viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva! Organización Actas y Conflicto del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud. Y bueno, como muchas de las problemáticas aquí, nosotros, pues es sencillo, no tenemos un contrato colectivo de trabajo. Desde nuestra creación se nos acorraló como una plaza de confianza. Sin embargo, nunca se nos daba una compensación dentro de las plazas de confianza, pero como estamos inmersos en los Institutos Nacionales de Salud, en algún momento se nos ajustó el incremento, o se nos ajusta el incremento como operativos, y entonces cuando la parte operativa recibe un incremento, nosotros ahí se nos da el incremento. Entonces, o somos de confianza o a dónde pertenecemos. Esto nos llevó a organizarnos y proponer a nuestro sindicato que desde el 2019 emplazamos para la firma de un contrato colectivo al secretario de Salud. En ese momento se nos dijo que como éramos varios institutos y cada instituto era un organismo público descentralizado, teníamos que emplazar a cada uno de ellos. Entonces, hicimos eso y en aquella fecha emplazamos cerca de 7 institutos. Pero poco a poco vimos cómo nos iban cerrando el proceso. Hasta el momento tenemos 3 procesos abiertos. Es decir, estamos emplazando a firma de un contrato colectivo al Hospital Infantil de México, al Instituto Nacional de... Metimos documentos a Hacienda y Hacienda dice que existen los recursos, que existe la situación abierta y que todo es por parte de los Institutos Nacionales de Salud. Entonces, estamos en ese estira y afloje y pues bueno, no vemos para cuándo. Nos hemos sentado ya a revisar nuestro contrato colectivo, a pulirlo, pero la negativa es simple, no hay motivo, no hay presupuesto. Otra condición que nos mencionan es que si un instituto firma, ¿cómo van a quedar desprotegidos los otros institutos? Entonces estamos envueltos en una marea loca. Y bueno, y como todos los trabajadores, pues hemos sufrido constantes acosos, incluso la idea del contrato colectivo es para regularizar el ingreso y actualizar las nuevas generaciones de investigadores que participen dentro de este instituto. Y como claro, en el momento en que se jubila algún investigador, no se somete a divulgación ese espacio y entonces se asigna de manera discrecional. Eso es una limitante porque no estamos en contra de que se asigne, estamos en contra de la manera en que se asigna. Y bueno, también los recursos que llegan para el desarrollo de investigación se cierran y en algunas partes se cuestionan o se limitan al investigador, entonces nunca llegan a las manos del investigador. Esto es otra problemática que queremos subsanar con el contrato. Y bueno, ya por último, el hostigamiento. Nosotros estamos obligados a tener ciertos niveles de productividad de acuerdo a la categoría que tenemos. Pero si no tenemos recursos para desarrollar, si no tenemos espacios, ¿qué investigación vamos a desarrollar? ¿Con qué cara vamos a recibir estudiantes? No tenemos que brindarles. Entonces, eso, lo que nos dicen las instituciones es que nosotros debemos de buscar nuestros propios recursos. ¿A dónde? Si CONACYT saca una convocatoria y el número de protocolos asignados es mínimo porque es para toda la República. Entonces realmente el porcentaje que logramos obtener de recursos pues es muy bajo. Y muchas ocasiones pues colocamos de nuestra bolsa para poder desarrollar proyectos. Y bueno,
dentro de las evaluaciones que tenemos, si nosotros no acreditamos esa evaluación, pues es un motivo para ser perseguidos y nuevamente discriminados e incluso acorralados de tal manera hasta que se logre la renuncia. Pero no se analiza el motivo por el cual el investigador no logró ser productivo. Entonces, esa limitante también la queremos subsanar con el contrato colectivo. Ahorita estamos viviendo un caso en el Hospital Infantil de México, en donde un investigador que no aprobó su evaluación, entonces se le está acorralando para que se despida. Y lo más bajo es que se le quiere poner como superior a un jefe del área clínica, cuando nosotros no hacemos clínica. Nuestra formación es exclusivamente investigación. Sé que es una estructura difícil de entender, pero dentro de los hospitales de alta especialidad, nuestra única función vital es hacer investigación. No hacemos clínica, no hacemos diagnóstico y no participamos en consulta. Solamente nuestra materia son crear investigación, desarrollar proyectos en base a la problemática de salud que se vive. Y pues bueno, consideramos que llevamos más de 5 años con este proceso. Ahorita tenemos 3 procesos vivos, pero no hay una respuesta clara. Entonces, pensamos que con la propuesta de ver a Claudia Sheinbaum dentro de la presidencia, se iba a dar una mejora a este rubro. Y pues todavía consideramos pertinente que se puede hacer algo. Entonces, esa es la problemática. Un foro que vamos a realizar el próximo martes. Y ya se ha planteado en términos generales la problemática que estamos viviendo, pero el martes vamos a realizar a partir de las 11 de la mañana un foro sobre revisiones salariales, contractuales y de convenios en el local del SUTIM, Viaducto Río Becerra 139. La idea es, por un lado, sí analizar la problemática, ver los aspectos que tenemos en común, ver las tareas en común, pero también sacar un plan de acción común. Y al final de cuentas, sean instituciones de educación, de investigación o de cultura, tenemos básicamente la misma problemática. Por otro lado, hemos insistido mucho, nuestras instituciones son fundamentales para el país. Si realmente se quiere el despegue de este país, si realmente se quiere el desarrollo, esto solo puede pasar por el impulso real a la educación, la investigación y la cultura. Y precisamente son de los temas que vamos a plantear en nuestro foro. Así que esperamos que nos puedan acompañar. Y un elemento que quisiera plantear adicional, nada más para terminar, de cómo no nada más a nosotros nos están afectando. Resulta que a nuestros compañeros de una industria fundamental para el país también, que es Pemex, a los técnicos y profesionistas se les dijo que no iban a tener incremento salarial, ni trabajadores activos ni jubilados, con el pretexto de que son de confianza y con el pretexto de que tienen jubilaciones millonarias. Bueno, finalmente, ante la movilización de los compañeros, se dio Pemex y unilateralmente les dio un incremento de 3.6. No negociaron, sino los dio supuestamente como una concesión. Bueno, esto es una muestra. Y precisamente por todas estas cosas, el día 29 va a marchar el sindicalismo democrático, iniciativa de prácticamente todos los referentes del sindicalismo democrático, y esperamos hacer una gran marcha demandando, como ya se dijo, verdadero diálogo, planteando la defensa de la soberanía, pero planteando también la solución a las demandas de los trabajadores. Ya se ha señalado, ya han sido insistentes los compañeros de la CENTE y todo, de gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Y sí, hay que responder a las agresiones, a las amenazas imperiales, hay que parar a la derecha, pero no lo vamos a hacer a costa de hacer a un lado nuestras demandas. Vamos a defender la soberanía del país, pero vamos a insistir también en que se resuelvan nuestras demandas. Por eso también invitamos a todo el mundo a participar, a hacer de la marcha del día 29 una gran
demostración de unidad de los trabajadores, a demostrar que los primeros comprometidos en la defensa de la soberanía de este país somos los trabajadores. Y aunque decía Arturo que daba las gracias, pues más bien habría que ver si no hay preguntas por parte de los medios.